Hola, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Perspectivas, aquí en Rompeviento, televisión por internet. Casi se nos acaba el mes, este mes que es agosto, el día es 29, el año que padecemos, ya lo conoce ustedes, el 2012. Tenemos invitados especiales, este programa le va a gustar y le va a interesar. Comenzamos. Hola otra vez, bienvenidos y bienvenidas, estamos en una emisión más de su programa Perspectivas. Mi nombre es Ernesto Ledesma y este programa es especial. Queremos abordar un tema que nos atañe, que le debe atañer también a usted, que tiene que ver con una universidad, y en este caso es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y tenemos invitados especiales con nosotros. Se encuentra con nosotros Leticia Muñoz Langarica, estudiante de posgrado de Educación Ambiental. Leticia, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Se encuentra con nosotros Raúl Villegas Dávalos, del Consejo Universitario por el Sector Académico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Y se encuentra con nosotros Lucía Joselín Muñoz Abarca, estudiante de Arte y Patrimonio Cultural del plantel San Lorenzo Tezonco y consejera universitaria. Bienvenida, Lucía. Gracias, gracias. Bueno, hay un problema serio, una irregularidad más, o sea, una elección más con una serie de irregularidades. Recientemente hubo elecciones para elegir un nuevo consejo universitario en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pareciera que esta historia de pesadillas se nos repite en el país. Fraudes electorales, irregularidades electorales, y todo indica que estas elecciones pues también tienen el tufo del descaro y de impunidad. Y vamos a explorar, vamos a platicar con estos tres invitados que han estado muy activos también en todo este proceso que ha llevado a cabo la universidad y que ya hubo las primeras manifestaciones. Y lo que vamos a intentar con ustedes este día, si les parece bien, vamos a intentar hacer una especie de ABC, ¿no? De que la gente pueda entender cuál es el problema, de qué tamaño es, cómo fue el paso a paso, y lo vamos a ir comentando en el programa. Entonces, si quieres, Leticia, empezamos contigo. Hubo un proceso electoral con serias irregularidades. Y estamos hablando de una universidad que tiene 5 planteles. Según la propia página web también, es Casa Libertad, Centro Histórico, Plantel Coatepec, Plantel del Valle, que es donde está Rectoría, y el Plantel San Lorenzo, Tezonco, perdón. Entonces, hubo elecciones para un nuevo consejo universitario. Si pudieras platicarnos un poquito qué es lo que sucedió en este proceso. Sí, gracias. El Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está conformado por 30 consejeros estudiantes, 30 consejeros académicos, la rectora, en este caso, y algunos consejeros administrativos. Estos últimos, los consejeros administrativos, tienen derecho a voz en el pleno del consejo, pero no a voto. Los que votan son el sector estudiantil, el sector académico y la rectora. Este consejo universitario dura 2 años en el cargo. Ahorita acaba de terminar el periodo del segundo consejo universitario que ha tenido la universidad. En este caso, bueno, el consejo tendría que haber sacado la convocatoria
para la elección del tercer consejo universitario desde hace unos 3 o 4 meses. Lo primero que tiene que hacerse es convocar a la elección del consejo electoral. Este consejo electoral se forma con algunos compañeros, estudiantes y académicos que lo conforman y a la vez emiten la convocatoria para la elección. También se conforma un consejo electoral que es quien recibe impugnaciones y las resuelve. En este caso no ocurrió, la convocatoria no salió a tiempo, empezó a haber presión por parte de la comunidad universitaria para que se emitiera la convocatoria. O sea, no salió los 3 meses de anticipación que debería salir. No salió. ¿Sale qué tiempo antes? Más bien después, o sea, se retrasó. Después, perdón. Sí, se retrasó y la sacaron hasta el mes de julio. ¿Y las elecciones fueron en agosto? En agosto, sí. El último día del mes de julio salió la convocatoria. Previo a eso convocaron convocamos todos los miembros de la comunidad universitaria a una consulta para que se emitiera lo antes posible la convocatoria. Y votó una gran cantidad de compañeros de toda la comunidad en todos los planteles y sedes. Y finalmente se respondió a esa presión y en el mes de julio salió la convocatoria, emitieron la convocatoria. Hubo irregularidades para la elección del colegio electoral, pero finalmente se emitió. Okay. Sí. Permíteme un tantito. Estamos hablando que según la página web de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hay un universo de 12.980 estudiantes registrados. Esto estoy considerando que son los 5 planteles, que esa es la totalidad, ¿verdad? Sí. Ok. Según los datos que hemos recabado, que retomamos también algunos documentos que ustedes han publicado, hay procedimientos para la elaboración de convocatoria y según los datos, para poder organizar las elecciones, que dice se requiere al menos 3 meses para ejecutar los siguientes procedimientos. Y nosotros contábamos 11 procedimientos para llegar al 12º, que es llevar a cabo la elección. Es elaboración de convocatoria, emisión de la misma, elaboración de padrones electorales, revisión de padrones, inscripción de candidaturas, análisis de candidaturas por el colegio electoral, publicación de lista de candidatos, difusión de programas de trabajo, jornada electoral, impugnaciones, resolución de impugnaciones y publicación de listas de consejeros electos. Así es. Ese es el camino. Ese es el proceso, sí. Y ese es el que no se respetó. Es el que se hizo súper rapidísimo, es decir, se emitió la convocatoria con fechas muy cortas, o sea, el 31 de julio salió la convocatoria y el 2 de agosto se concluía con la inscripción de consejeros, que además es un tiempo muy corto para poder organizar, sin embargo se respondió a esos tiempos. O sea, la convocatoria los tiempos como los marcó el colegio electoral, se respetaron, ¿no? Y entonces hubo una inscripción masiva de compañeros para participar en el proceso, aunque los tiempos fueron muy cortos. Raúl. Sí, lo que se puede observar es que todo fue organizado de manera atropellada, con los tiempos quemados, sin posibilidad de que los candidatos hicieran campaña, exponiendo libremente sus propuestas, con la posibilidad de elaborar folletos o algún documento que pudiera circular por las redes electrónicas. Entonces, para esto hubo 3 días en total. Se llevó a cabo una votación plagada de irregularidades en algunos planteles, sin padrón, no se revisó el padrón, en otras partes no se contaron los votos que se iban a emitir, en otras partes llegaron votos que no correspondían a ese plantel, entonces tuvo que reponer el proceso, pero en esos lugares las casillas, en lugar de haber abierto en la mañana, empezaron a trabajar a partir de las 5 de la tarde, o sea,
plagado de irregularidades. Y finalmente, bueno, el resultado es el que estamos viendo, aún de que ganaron los candidatos que se pueden denominar críticos a la administración actual. A pesar de eso, sin embargo, en 9 casos no fueron reconocidos. Un colegio electoral que fue prácticamente autonombrado, decidió anular 9 candidaturas por supuestas impugnaciones que solamente ellos conocieron y resolvieron, y en esas circunstancias resulta que en 5 de esos casos, por designación de ese colegio electoral incondicional de las autoridades, se decide nombrar, se desconoce a quienes ganaron, y se nombra a una segunda o tercera planilla que resulta que eran incondicionales también de la rectoría. Ok. Lucía, aquí, porque lo que quisiera con ustedes es que la gente pueda también entender, retomando un poquito lo del ABC, ¿qué es una planilla? O sea, ¿cuántas planillas son? Sí, entiendo que son, retomando un poquito lo que comentabas, ¿no? De los 30 consejeros docentes y 30 estudiantes, más la figura del rector. Y los 5 administrativos, que no... ¿6? Los 6 administrativos. Cuando hablamos de planillas, estamos hablando que es un candidato por planilla. O sea, tendrían que ser 60 planillas y según entendimos se registraron 55, o sea, solo se validaron 55. ¿Cómo está ahí esa parte? Bueno, lo que pasó es que también hubo muchos candados en estas listas o requisitos que sacaron el colegio electoral para que se pudieran inscribir. Entonces hubo colegios como el de Ciencia y Tecnología que no tuvieron oportunidad muchos estudiantes de inscribirse, entonces quedaron fuera, digamos, en este proceso de candados y de un proceso rápido, pues muchos estudiantes. Y la lógica de este consejo es 4 estudiantes por cada colegio y 4 académicos por cada colegio. Somos 3 colegios más los administrativos, técnicos y manuales. Son 8 por plantel, digamos. 8 por plantel, sí, por colegio. Por colegio. Exacto. Okay. Y va un titular con su suplente. Ok. Bueno, estamos platicando con académicos, estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos ahorita a regresar a retomar un poquito el asunto de la elección que tiene que ver con los resultados y esto que estabas comentando, Raúl, de que si había 9, que se quitaron y metieron 5, para que la gente pueda entenderlo, lo pueda tener un poquito más claro, ¿vale? Vale. Regresamos, no se vaya, le va a encantar. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Voy a lanzar una pregunta, me la responde cualquiera de ustedes, ¿vale? A ver, leyendo un poco el documento, dice, de los 55 lugares en disputa por el Consejo Universitario, pues en los 5 restantes no se registraron planillas, 33 fórmulas críticas a la actual administración obtuvieron la victoria, con lo cual obtuvieron mayoría en el sector académico y en el sector estudiantil y en consecuencia mayoría simple en la totalidad del Consejo. Y después dice, las resoluciones dieron como resultado la anulación de 9 planillas que resultaron ganadoras en el proceso electoral. Curiosamente, todas ellas con posiciones críticas a la rectora Esther Orozco, porque aquí quiero que aparezca ya el nombre de la rectora que juega un papel importante en este proceso electoral que hubo en la universidad. Además, se le otorgó la victoria a 5 fórmulas integradas por candidatos cercanos a la rectoría, las cuales quedaron rezagadas en tercer y cuarto lugar. Entonces, tratando de hacer nosotros la cuenta para entender un poquito y que el auditorio pueda entender. Si había 55, no entendimos por qué ya no fueron las 60 o por qué fueron anulados 5. Y de esos 55, 33, digamos, ganaron
digamos, adversos a la rectoría, ¿no? Y de esos 33 eliminaron 9, anularon 9. Por tanto, quedaban con 24. Y de ahí ellos le dieron el triunfo a 5. Estamos nosotros contabilizando, tratando de entender que de esos 33, perdón, de esos 9 anulados, en realidad fueron 4 anulados y revocaron el triunfo a 5, o cómo quedó, porque ahí es lo que no entendemos. Sí. ¿Quieres contestar? Ok, Adelante. de los 60 lugares, lo que te comentaba hace un momento era Sí. que muchos no se pudieron inscribir por las trabas. Entonces, esos lugares se quedaron sin candidatos para poder ser votados. Por eso se acorta a 55. Ok. En relación a estos lugares, el Consejo, ahí había una como correlación de fuerzas favorable a esta administración y por eso se anulan estos 9 lugares y se imponen otras 4 personas. No es como revocación porque nunca, en mi caso, yo fui consejera electa y se me anuló, nunca se me dio un reconocimiento, nunca se me informó de la anulación, no se me dio derecho de réplica como se hizo con otros, como también no se hizo con otros estudiantes ni académicos, y entonces declaran de manera arbitraria estos lugares vacantes, en mi caso, por ejemplo, o en otros casos, simplemente ya aparece el nombre de las fórmulas perdedoras. Wow. Simplemente desaparecieron. Sí. Pero, o sea, tú eres de esas 9. Yo soy de esas De 9. esas 9. Pero en tu lugar ponen a otra persona. O sea, no se anula ese, digamos, por decir, ese escaño o ese lugar, sino que ponen a otro en tu lugar. ¿O? En el caso de San Lorenzo Tezonco, se anulan 2 candidaturas estudiantiles y ya aparecen vacantes. Por ejemplo, en el caso de Cuautepec, sí sucedió esto de que se anulan el sector estudiantil también, y ahí se imponen a 2 personas que habían quedado en tercero y cuarto lugar sus fórmulas, y así se repiten en los diversos planteles. No checan las cifras por una razón. Anulan 9. Okay. De esas 9, 4 quedan vacantes para reponer el proceso. Y en 5 es donde este colegio, de manera arbitraria, decide nombrar como triunfadores a otras personas que habían quedado en segundo o aún en tercer lugar. ¿Bajo qué Así criterio? Criterios múltiples, como que había habido impugnaciones, que habían hecho proselitismo fuera de tiempo, que habían roto con los procedimientos establecidos por el colegio para dar a conocer sus puntos de vista, que habían coaccionado el voto de sus compañeros, etcétera. No decían quién, cómo, cuándo, dónde, quién, los testigos, las pruebas testimoniales, no. Simplemente recibieron información de que hubo esto y por lo tanto deciden anular esa fórmula. En 5 casos nombran a otros como supuestos ganadores y 4 quedan vacantes, pendientes, para reponer el proceso. O sea, una actuación totalmente irresponsable, arbitraria. Y todo eso en lo oscurito. O sea, en lo oscurito. O sea, comúnmente, ¿cómo es el procedimiento? O sea, ¿cómo debió haber sido ese procedimiento? Se nombra el colegio electoral por parte del Consejo Universitario y de manera pública pasan a hacer la calificación de la elección en un proceso abierto frente al Consejo Universitario, y revisan públicamente cuáles son las impugnaciones, si proceden o no, y hay la posibilidad de réplica, como en todo proceso público. Pero en este caso ni siquiera el Consejo sabía quiénes eran. De repente resultó que eran 3 personas, los 3 incondicionales de la dirección, uno de ellos, consejero universitario saliente, que le consiguió la rectora una plaza, o por lo menos
trabaja en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, del cual fue directora la doctora Esther Orozco antes de llegar aquí como rectora. Este muchacho de repente aparece ahí con una plaza de entre 15 y 25 mil pesos, supuestamente trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, nunca se ha presentado, sin embargo sigue asistiendo a las reuniones del Consejo y entra a formar parte de un colegio electoral para el cual no fue electo por el órgano facultado para ello, que era el Consejo Universitario. Tú verás la magnitud de las irregularidades. Sí, digamos que la instancia electoral se divide en dos. Primero es el colegio electoral. Él es el que organiza todos estos pasos que mencionamos al principio. Es quien organiza, emite la convocatoria, recibe las propuestas de las fórmulas y además las califica. ¿Quiénes integran el colegio electoral? El colegio electoral se elige entre los consejeros universitarios, o bien se hace una convocatoria pública de tal manera que cualquier miembro de la comunidad estudiantil puede postularse para ¿Consejos universitarios y consejos académicos o solo consejo universitario? Elige el consejo electoral. El consejo universitario, lo califica, vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser entre ellos, es una decisión que todavía no está normada, por eso no es claro quiénes deben ser. Ahorita deben de salir todas estas normas. Justo estamos también en una coyuntura donde se generaron propuestas de un congreso universitario que se ha convocado y ha trabajado durante la mitad de este año para hacer las propuestas, y dentro de estas propuestas viene mucha normatividad. Todavía no se aprueban, porque se tienen que meter al pleno del Consejo Universitario para discutirse y en todo caso votarse. Eso todavía no se hace. De tal manera que la forma en la que ha de elegirse el colegio electoral no está definida estrictamente aún. Así que el Consejo Universitario puede decidir formarlo entre los consejeros universitarios o hacer una convocatoria pública para que la comunidad universitaria se postule al colegio electoral. Esa es la primera instancia, en donde se trabaja elaborando las convocatorias, la normatividad, organizando la jornada, nombrando a los que van a ser funcionarios de casilla, etcétera. Todo ese es el trabajo, como el IFE, vamos a decir, de la universidad. Posterior a la elección, se nombra el Consejo Electoral. En este caso nunca supimos quién era el Consejo Electoral. ¿Cómo que no supimos? No supimos jamás. Bueno, sí lo supimos hasta el día que salió publicado quiénes habían sido los que quitaron, hasta que sucedió esto de los 9 eliminados, ¿no? No supimos quiénes eran. Por eso dice el profesor Villegas, ellos se autonombraron, ¿no? Porque nadie se enteró a quién habían nombrado como consejo. Una vez que terminaron las elecciones el día 14 de agosto, en todos los planteles, hubo un silencio sepulcral. ¿De cuántas personas está integrado el Consejo Electoral? Bueno, teóricamente, digamos, porque Sí. eso aún como no está normado, mínimamente tendría que haber 5 personas, que es lo que se había hecho en otro tipo de elecciones en la universidad. O sea, en otras elecciones, por ejemplo, para los coordinadores de colegio o para los coordinadores de planteles, se nombran 5 miembros. Esta vez no sabíamos quiénes eran. Digamos que es la tercera elección de como consejo universitario. El tercer consejo. El tercer consejo Este es el universitario. consejo universitario. Sí, digamos que las elecciones que hay dentro de la universidad son para coordinadores de plantel. Cada plantel tiene un coordinador que debe ser electo, aunque todavía no ocurre así en todos. Para coordinadores de colegio, que en este momento sí, ya todos cuentan con coordinadores electos. Uno que todavía no contaba con esta forma es el Colegio de Ciencia y Tecnología, pero en este año ya se logró que elijan a su coordinador. Las del Consejo Universitario, e incluso se vota para quienes puedan o quieran formar el colegio electoral, aunque eso todavía no se da porque no hay una inscripción masiva para que alguien participe. De hecho, este colegio electoral es uno que se ha venido ratificando desde 2010. No es un consejo nuevo, como debiera de ser, ¿no? Sino es un colegio electoral que se ha ratificado desde 2010. O sea, no ha cambiado más que en 1 o 2 miembros.
Entonces, el Consejo Electoral no supimos quiénes lo conformaban. Una vez que terminó la elección, no supimos si había impugnaciones, quién había impugnado y a quiénes habían impugnado y por cuáles razones lo habían hecho. Se tenía el colegio... A ver, sí. Nada más como para entender esta parte. Entonces, hablando de colegio electoral y consejo electoral, ¿no? En el consejo electoral son 5 personas, voy a usar un término como hechizas, que aparecieron de pronto ahí sin que haya habido ningún proceso de elección. Esta vez fueron 3 solo. 3, sí. Solo fueron 3. Y del colegio electoral, ese está integrado por ¿cuántas? O sea, el colegio electoral designa al consejo electoral o el... ¿sí? Al revés, el Elige. consejo Elige. al colegio. El consejo al colegio. ¿Y el colegio electoral está integrado por cuántas personas? Esta vez estuvo integrado por 3. ¿Y el consejo electoral? Teóricamente por 5 como mínimo. Pero en estas elecciones... En estas elecciones, 5 personas que nadie conoce. 5 ilustres desconocidos. Ok. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos y seguimos intentando desmenuzar pues qué demonios está pasando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y si usted y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, qué se puede hacer, y vamos a hacer con detallito, pasito por pasito, tratar de ver el tamaño de este fraude o estas irregularidades en este proceso. Estamos con ustedes, no se vayan. Seguimos conversando con académicos y estudiantes subí una descarga, disculpe usted. Bueno, estamos en conversaciones con la universidad, con académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hablando de este proceso electoral, y hablábamos del Consejo Electoral y del Colegio Electoral. La función de uno y la función de otro, ¿cuál es? El colegio, digamos, para entenderlo como un poco esquemáticamente, Sí. El Consejo Electoral es el que saca los lineamientos bajo los cuales se rige el colegio electoral. Entonces, el colegio electoral se conforma, digamos, en cada plantel por un secretario y su ayudante. Entonces, bueno, 2 personas por cada plantel para este colegio electoral que está supeditado al Consejo Electoral y que es quien le entrega, digamos, por ejemplo, las actas finales al Consejo Electoral, y luego el Consejo Electoral es quien recibe las impugnaciones y hace la calificación del proceso. Ok, entonces, el Consejo Electoral califica la elección. Sí. Y ahí estuvo conformado por 3 personas. Sí. ¿Tenemos los nombres de esas personas? Sí, uno es el profesor Adalberto Robles, y 2 estudiantes. Uno, que es Julio César Chávez, que podemos también comentar que este estudiante fue candidato a diputado federal en Ecatepec. ¿Por qué partido? Por el PRD, Ajá. y además consejero universitario del segundo Consejo Universitario de la UACM. Ajá. Y el tercero es Luis Miguel Hernández, que es un estudiante también, igual consejero, que es quien platicaba el profesor Villegas, que tiene una plaza en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. El que está vinculado con la rectora. Así. Los tres. tres están vinculados con la rectora. Ahora, estos personajes, este profesor y 2 estudiantes, ¿cómo llegan ahí? ¿O hubo un proceso de elección para ellos? ¿Alguna? No hay un proceso de elección. Ellos se nombraron como Consejo Electoral. Decíamos hace ratito que ellos se autonombraron. Son miembros del Consejo Universitario que gobierna toda la universidad. Y ellos decidieron quiénes se quedaban.
como para hacer un poquito de historia, Sí. en el Consejo Universitario, el segundo Consejo Universitario, empezó a haber desde el principio de su gestión hostigamiento hacia los consejeros críticos, vamos a decir, de la corriente crítica a la rectora, de tal manera que empezaron a renunciar los de la corriente crítica por este hostigamiento. Así que se quedaron la mayoría afín a la administración orozquista. De esta manera ellos obtuvieron una mayoría y esa mayoría empezó a decidir arbitrariamente una serie de cosas como este proceso, ¿no? Entonces, este proceso electoral, ellos lo decidieron cómo organizarlo, cómo poner los tiempos, cómo poner las campañas, todo lo decidieron ellos. Finalmente el Consejo, decía yo, no supimos quién lo nombró, ni por qué, ni quiénes eran, sino hasta que encontramos en Internet los documentos firmados por ellos tres, como consejero, bueno, como consejo electoral, y habían firmado la calificación de la elección y dado por hecho ya lo que ellos, es decir, no hubo ninguna intervención comunicativa de tal manera que todos supieran quiénes habían sido los impugnados y por qué, que tuvieran el derecho de réplica o algo, porque un día antes de la instalación del tercer consejo universitario, es decir, el 21 de agosto, en la tarde, entre las 5 y las 7, mandaron el comunicado de quienes habían quedado finalmente después de la calificación como consejeros universitarios. Fue cuando advertimos toda esta serie de irregularidades y se cita a la toma de protesta del tercer consejo universitario el día 22 a las 10 de la mañana en el plantel Cuautepec, que no es la sede del consejo universitario. Y entonces, bueno, ante esa situación es a donde estuvimos deliberando qué iba a pasar con estas irregularidades, porque esta decisión unilateral de calificar la elección a puerta cerrada, incluso ellos lo dicen en una circular que publican cerca de las 8 de la noche del día 21 de agosto, donde dice, el Consejo Electoral decidió trabajar a puerta cerrada. Ellos se normativizaron así, ¿no? Y trabajaron a puerta cerrada. Nadie supo dónde, ni cuándo, ni a qué hora. Sin embargo, ellos dicen que desde el día 17 de agosto tenían los resultados, pero no los publicaron hasta el día 21 en la tarde-noche. Entonces, bueno, se autonombraron finalmente. Ellos firman, ellos validan esa elección y después hacen una asamblea que no está tipificada en ninguna norma por lo pronto de la universidad, que le denominaron sesión solemne, que eso no existe, es decir, no existe en los documentos normativos actuales de la universidad, y deciden instalar al tercer consejo universitario. ¿Qué tiempo lleva la rectora? 2 años. 2 años aproximadamente. Y sí, ibas a comentar. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Julio César Chávez, personaje que fue candidato a diputado por el distrito 22, me parece que era de Ecatepec, por el PRD, mientras era consejero comprometiendo la autonomía de nuestra universidad. Cabe destacar que también fue como juez y parte porque competía por una candidatura para un consejo de plantel en Cuautepec. Entonces, ellos mismos eran los que calificaban la elección, pero también ellos mismos eran quienes estaban compitiendo por algunos puestos. Entonces, es como una más de las irregularidades que se dio en este proceso. Imagínate que Valdés Zurita hubiera sido también candidato a diputado y hubiera calificado su elección. Bueno, y ese ejemplo es importante que lo pongas, porque a la gente le permite un parámetro para entender de qué estamos hablando. Claro, sí. No, mira, en el fondo lo que está sucediendo es que en la UACM, como en toda universidad pública, convergen una serie de visiones y de proyectos. Pero en este caso, prácticamente el campo del pensamiento y la propuesta se ha dividido en 2 grandes bloques. Uno, el que representa la rectora Esther Orozco, y que es un proyecto que podemos caracterizar objetivamente como un proyecto tecnocratizante, privatizador en algunos aspectos, elitista y con una orientación, a fin de cuentas, o en términos generales, neoliberal.
Es un proyecto que busca reducir la matrícula, implantar el examen de admisión, reducir o prácticamente que ya no aumente el número de oferta académica en carreras que tienen que ver con las humanidades, las ciencias sociales, y sí concentrarse en el área de ingenierías, por ejemplo. Desde luego, esto implicaría la privatización de por lo menos algunos servicios a la comunidad. Y ella tiene la idea de que pues si un estudiante le cuesta dinero y le cuesta un gran esfuerzo hacer su carrera, obviamente en ese proceso de selección natural, así con una idea muy darwinista, pues van a ganar los mejores. Y son los que tienen derecho a estar en la universidad y los que tienen posibilidades incluso de triunfar o de por lo menos conseguir un empleo cuando egresan de la universidad. Lo demás no es viable. La universidad pública con profunda raigambre popular para los sectores más necesitados de la población, ese es un proyecto no viable. Es desde el punto de vista de ella, como corresponde a la visión neoliberal, es un proyecto que no tiene vigencia, que no tiene futuro, que es una fábrica de desempleados, que es echarle, como dice, dinero bueno al malo. Entonces, bueno, con esta idea, por otro lado, hay un grupo que sostenemos que la educación pública y gratuita no solamente es viable, es más necesaria que nunca en este país. En este país donde se le ha dado, desde las esferas del gobierno federal, se le ha dado todo el apoyo a la educación privada, y a la educación pública se le ha venido restringiendo, no de ahora, por lo menos hace 20 años, a un estrangulamiento financiero. Los presupuestos para la universidad pública van reduciéndose cada vez más en términos reales. Y en cambio para las universidades privadas, pues hay todos los apoyos, porque pues corresponde a los intereses de la clase en el poder. Sí, y se rompe el espíritu de cuando nació la universidad. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ir a una última pausa comercial y vamos a regresar con el último bloque, el último segmento. Vamos a intentar resumir qué es lo que está sucediendo en la universidad, digamos que los procesos, los pasos de la elección, y ahondar todavía un poquitito más en qué hay de fondo. Y no solo qué hay de fondo, sino quiénes están ahí detrás de la cortina, quiénes están manejando esto. También quisiera que pudieran explicarle al auditorio cómo se elige también al rector o a la rectora, qué tiempo de duración tiene. Quisiera que también platicáramos un poquito del jefe de gobierno del DF, si tiene algo que ver acá, si no. No se vaya, estamos de retro en un instante. Gracias. Seguimos con ustedes, estamos aquí en Perspectivas en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos dialogando con profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Último bloque. Pregunta número 1. ¿Cómo se elige a la rectora? ¿Cuánto tiempo va a estar en ese cargo? ¿Quién la colocó ahí? Lucía. Bueno, la elección del rector o rectora en la universidad tampoco es un procedimiento democrático, donde el conjunto de la comunidad universitaria pudiera emitir un voto y, dentro de las propuestas que se hubieran registrado, decir quién quiere la comunidad que sea su rector o rectora, sino que en la UNAM es una junta de notables, la junta de gobierno. Aquí se extiende un poquito más, se abre un poco más el abanico, la participación. Son el consejo universitario, los consejeros universitarios, que supuestamente hacen una consulta a las bases y finalmente emiten su voto. Luego, en consecuencia, la propuesta de gobierno de cada uno de los candidatos tampoco tiene una difusión muy amplia, queda reducida a los espacios que decide abrir el Consejo Universitario.
pero generalmente es un procedimiento ahí un tanto reducido. Y por último, el tiempo de duración de su administración es de 4 años, prorrogables a otros 4. Es como en Estados Unidos. Hay reelección. 4 more weeks, 4 more years. Okay. Entonces, esto es lo que sucede. Desde luego, no hay todavía, por ejemplo, un procedimiento formalmente establecido para la remoción del rector o la rectora, y tampoco hay un procedimiento de rendición de cuentas con la posibilidad de la revocación del mandato. ¿Qué papel está jugando Ebrard aquí, Marcelo Ebrard? La función de Marcelo Ebrard fue decisiva para el nombramiento de Esther Orozco. Ella, durante la breve campaña que realizó, su principal argumento, su principal propuesta es que venía con chuchulucos presupuestales. Ella traía dinero porque Ebrard le había ofrecido, en un momento de grandes carencias universitarias, que él le daría todos los recursos necesarios. De hecho, cuando toma posesión, es invitado de honor Marcelo Ebrard, y ahí declara públicamente en ese momento: a partir de ahora van a contar ustedes con 200 millones extras que el gobierno capitalino pone a su disposición. Aquí hay un procedimiento un tanto irregular. Se supone que los fondos para el presupuesto universitario son decididos en la Asamblea Legislativa. Hay un criterio también, que fueran 4,5 salarios mínimos por estudiante inscrito. Pero quien ejerce el presupuesto, quien otorga los recursos, los deposita en la cuenta de la universidad, es el gobierno capitalino. De tal manera que entre uno y otro se puede ver bloqueado el mecanismo. Y hay todavía una parte de fondos federales que también queda a criterio de las autoridades capitalinas si se aplica o no se aplica ese recurso, a pesar de que viene de los fondos federales para la UACM. Hay veces en que no se aplica. Todo depende de las relaciones que existan entre el rector, el jefe de gobierno y las diversas fuerzas que se mueven al interior de la Asamblea Legislativa. Okay. En la página web de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se puede leer lo siguiente: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una entidad pública y autónoma, es decir, cuenta con su propio estatuto, elige a sus autoridades y administra su patrimonio cultural, físico, económico y financiero. El gobierno de esta casa de estudios lo ejercen las y los profesores, estudiantes y administrativos a través de sus representantes en el Consejo Universitario y la Rectoría, cuya titular es representante legal de la universidad y quien se encarga de su administración. ¿En dónde estamos ahorita en este momento? Ustedes el día de ayer hicieron una manifestación muy concurrida. ¿Qué pasó en esta manifestación? Si nos puedes platicar un poco, Lucía. Bueno, ayer nosotros salimos a marchar en defensa de nuestra universidad, del proyecto educativo original, y en contra de esta imposición que se está haciendo. Porque, como bien lo mencionas en este párrafo que leíste, el carácter de los consejeros universitarios es y debe ser siempre representativo, y es lo que no ha pasado en este segundo consejo universitario. Únicamente representó los intereses de la rectora Esther Orozco, que, como ya bien se dijo, tiene a Marcelo Ebrard detrás moviendo los hilos, y estuvo todo el tiempo divorciado de la comunidad universitaria. Ahorita estamos en defensa de este voto, de esta voluntad guasemita, porque estas maniobras que hicieron de quitar a unos y poner a otros significa nuevamente una mayoría en el Consejo Universitario, lo cual significa más contrarreformas a este proyecto educativo, como las que ya se habían mencionado. Un filtro de admisión. Por ejemplo, ahorita los estudiantes nos están queriendo imponer unas normas de convivencia donde se nos criminaliza e incluso les da la potestad a ciertas autoridades para entregarnos directamente al Ministerio Público si lo consideran pertinente, o de llamarnos pandilla si estamos reunidos más de 3 personas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, rechazamos tajantemente este tipo de
contrarreformas porque van contra el proyecto educativo. Lo que se decía de repente, bueno, algo que no se mencionó más bien dicho es, se están haciendo reformas incluso al reglamento de becas para excluir a cierta parte de la población que de repente es quien más las necesita, como personas que han quedado rezagadas de sus estudios y tienen edad más allá de los 20 y tantos, y por ese simple hecho se les quiere negar una beca. Entonces, nosotros creemos que significa esta continuación de este poder, así la destrucción del proyecto educativo de nuestra universidad, y nosotros por lo que estamos luchando es porque se restituya la legalidad e institucionalidad de nuestra universidad. Como en la elección federal. Así es. Digamos que estas reformas están ahorita en juego también y quieren dejar un consejo también a modo, y retomando un poquito el párrafo que aparece en la propia página web de la universidad, pues es que la rectoría solo es titular, es representante legal de la universidad. O sea, lo que nos pasa con presidentes, diputados, gobernadores, senadores, tendrían que mandar obedeciendo, y eso no está sucediendo aquí. ¿Qué están pidiendo ahorita, Leticia? ¿Y cómo la gente puede contactarlos? ¿Cómo puede participar? ¿Cómo puede hacer un enlace con ustedes? Si nos puedes comentar un poco. Estamos solicitando que, como ya dijo Lucía, que se restablezca la legalidad al interior de la universidad, que se respete esta elección, por lo pronto que se restablezca a los consejeros universitarios electos en las urnas, y si hay impugnaciones, eso tendrá que arreglarse, ¿no? De la manera legal y adecuada como tiene que seguir el proceso. De tal manera que de inicio eso es lo que nosotros estamos pidiendo, dado que además estas candidaturas que fueron votadas son más o menos el 64% de los lugares del Consejo Universitario, lo cual es lo que le teme la administración orozquista, ¿no? A que esta mayoría empiece a fortalecer nuevamente el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde también por esta mayoría que tenían en el segundo consejo, han estado autorizando cosas que debieran postergarse hasta que entren las reformas propuestas en un congreso universitario, y ellos las han estado autorizando de manera unilateral antes de que se dé todo este proceso. Y pensamos que eso es lo que se desea continuar. Por otro lado, la forma en la que nosotros pedimos el apoyo es en la defensa de la educación pública. La mayoría de la población de nuestra ciudad y además de nuestro país acude a los centros educativos públicos. Nosotros queremos defender la educación pública, la educación democrática, la educación laica, y nuestro proyecto en la universidad respalda estas características de la educación. Entonces, una forma de apoyar pues es también manifestar, estar informados, manifestarse. Nosotros pedíamos, bueno, únanse a nuestra marcha, ¿no? Afortunadamente, en la marcha de ayer estuvieron presentes padres de familia, de estudiantes, estaban hermanos también de los estudiantes, familiares de los académicos, etcétera, porque estamos en la defensa de la educación pública. Entonces, una parte fundamental es la información, informarse. Para eso nosotros contamos con una página que es oficialmente la Yo Soy 132 UACM oficial. Así y ahí está toda la información que se pueda, a la cual se pueda recurrir, al margen de pues observar y ver todas las noticias, las referencias, los comunicados de prensa que se ha estado emitiendo. ¿Esa es página web o es página de Facebook? Es una página de Facebook, incluso va con separaciones. Yo Soy 132 UACM oficial, es un grupo, pero también está el correo que va todo junto, Yo Soy 132 UACM oficial,
Y bueno, en esta lógica solo pedimos que se unan, que se informen y que defendamos toda esta universidad que no es nuestra solamente, es de todos los capitalinos. Usted los escuchó y es un punto fundamental, me parece, para todo el país, que tiene que ver con educación pública, que es un derecho constitucional que todos tenemos, y que hay también mucho en juego. Esto es solo otro retrato más que ilustra modelos económicos que están en juego aquí, que nos quieren imponer. Y les vamos a invitar, tenemos ya que cortar, se nos acabó el tiempo, pero quisiera nada más dejar abierta las puertas de Rompevientos Televisión por Internet. Vamos a estarle dando seguimiento al caso de la universidad. Ya ustedes tuvieron algunas direcciones electrónicas donde pueden contactar a este grupo de estudiantes, de académicos, de trabajadores de esta universidad que están luchando por un proceso justo y digno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que a partir de mañana, jueves, no es el estreno del primer programa del movimiento Yo Soy 132, que se llama Somos Más de 132, mañana a las 10 de la noche. Gracias, lindo día, linda tarde, linda noche, según su tiempo, su país y su planeta. Gracias.